Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del espectáculo y que honestamente nosotros también hemos estado esperando con muchísima intriga. Vamos a hablar de Asterisco, la broma que expone todo sobre Burak y Neslihan. Si han leído bien, vamos a sumergirnos en este misterio, en este pequeño desliz, o quizás en un golpe maestro de marketing. Si les gusta este tipo de contenido, donde desmenuzamos los secretos y las anécdotas de sus parejas favoritas, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes y nos asegura que no se pierdan ninguna de nuestras próximas explosivas revelaciones. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. Todos hemos oído hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Son una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su química en pantalla, especialmente en Karasevda, fue simplemente eléctrica. Su relación en la vida real, la boda, los hijos, todo ha sido seguido con lupa por millones de fans alrededor del mundo. Son un modelo de pareja para muchos, o eso es lo que nos han hecho creer. Pero ¿qué pasa cuando un pequeño detalle, una broma, aparentemente inocente, empieza a sembrar dudas? ¿Qué pasa cuando esa fachada de perfección se resquebraja, aunque sea por un segundo? Esa es la pregunta que queremos explorar hoy. Vamos a analizar lo que sucedió, qué significa y por qué creemos que esta broma en particular podría ser la chispa que ilumina verdades ocultas sobre su relación. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar el significado real detrás de las apariencias. El incidente al que nos referimos tuvo lugar hace algún tiempo, pero su eco sigue resonando. Fue algo que ocurrió en redes sociales, en ese universo donde todo se amplifica y se tergiversa a velocidades vertiginosas. Se trató de un comentario, una reacción, un intercambio que a primera vista podría parecer insignificante. Pero cuando se trata de figuras públicas de la talla de Burak y Neslihan, nada es verdaderamente insignificante. El contexto era un post, creo recordar que era una foto de uno de ellos, o quizás algo relacionado con un proyecto laboral. Y ahí es donde entró la supuesta broma. Alguien, no sabemos si fue un amigo cercano, un miembro del equipo, o incluso uno de ellos mismos de forma irónica, hizo un comentario que, interpretado de cierta manera, sugería algo bastante revelador. Ahora, ¿cuál era la naturaleza de esta broma? Aquí es donde se pone interesante, porque las interpretaciones varían enormemente. Algunos lo vieron como una simple broma interna, algo juguetón entre amigos o pareja. Pero otros, los más observadores, los que están siempre al acecho de cualquier señal, lo interpretaron como un reflejo de una realidad mucho más compleja. El comentario en sí jugaba con la idea de, llamémoslo, un secreto a voces. Se sugería que detrás de las cámaras, lejos de las cámaras, la dinámica entre Burak y Neslihan podría ser muy diferente a la imagen pública que proyectan. Piénsenlo, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Las parejas se construyen, se promocionan y a veces la línea entre lo real y lo ficticio se desdibuja hasta volverse invisible. Burak y Neslihan, desde Karasevda, se han convertido en un ship por excelencia. Los fans los aman juntos, y esa demanda de amor y unidad es algo que los equipos de relaciones públicas saben explotar a la perfección. Por eso cualquier cosa que ponga en duda esa narrativa perfecta, por pequeña que sea, se convierte en material para el análisis. Entonces, ¿qué podría haber implicado esta broma? Podría haber sido una referencia a un hábito particular de uno de ellos que Neslihan, por ejemplo, encontraba exasperante, pero que en público disimulaba. O quizás podría haber sido una broma sobre la cantidad de trabajo o el tiempo que Burak dedica a su imagen, algo que Neslihan podría comentar en privado con un toque de exasperación o resignación. Las posibilidades son infinitas, pero lo que realmente importa es la asterisco reacción y la asterisco interpretación que generó. La broma, al parecer, fue lo suficientemente ambigua como para permitir múltiples lecturas. Si fue algo dicho en un tono jocoso, pero que tocaba una fibra sensible, entonces nos dice mucho sobre las dinámicas de pareja. ¿Hay resentimientos ocultos? ¿Hay frustraciones que no se expresan abiertamente? O quizás simplemente es la naturaleza humana. Incluso las parejas más perfectas tienen sus pequeñas broncas y sus chascarrillos internos. Pero lo fascinante de esta broma en particular es cómo expone la asterisco presión que enfrentan las celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público.
Cada palabra, cada gesto, cada foto es analizada hasta el último detalle. Y cuando algo como esto sucede, se convierte en una validación para aquellos que ya tenían sus sospechas o que simplemente disfrutan especulando sobre la vida privada de otros. Por otro lado, podríamos estar ante una estrategia muy inteligente. ¿Y si la broma fue planeada? ¿Y si fue una forma de inyectar un poco de realismo, un toque de humor real a su imagen pública, para que parezcan más auténticos? En un mundo saturado de perfección artificial, un atisbo de imperfección puede ser refrescante. Si fue así, entonces es una jugada maestra de marketing, un reconocimiento de que la audiencia moderna aprecia la autenticidad, incluso si es ligeramente fabricada. Lo que esta broma realmente expone, más allá de los detalles específicos de la relación entre Burak y Neslihan, es la asterisco fragilidad de la imagen pública. Nos recuerda que detrás de los roles en la pantalla y las sonrisas perfectas en las alfombras rojas, hay personas reales con sus propias complejidades, sus propias luchas y, sí, sus propias bromas, algunas inocentes y otras quizás no tanto. Y aquí es donde entra nuestra labor de análisis. Cuando vemos algo así, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué hay de cierto en las narrativas que nos venden? ¿Hasta qué punto podemos creer lo que vemos y leemos sobre las celebridades? La broma, sea intencionada o accidental, se convierte en un punto de inflexión. Nos invita a cuestionar, a indagar, a buscar esas pequeñas grietas en la armadura de la perfección. Si pensamos en su relación desde Karasevda hasta su vida actual como padres, siempre han proyectado una imagen de unidad y amor inquebrantable. Son atractivos, exitosos, tienen una familia hermosa. Parecen tenerlo todo. Y es precisamente esa aparente perfección la que hace que cualquier indicio de algo diferente sea tan intrigante. La broma, en este sentido, actuó como un foco de luz, iluminando momentáneamente una zona que hasta entonces parecía impenetrable. Ahora, ¿tipo de broma podría ser tan reveladora? Imaginen algo que insinúe que uno de ellos es increíblemente desordenado, y que el otro lo soporta estoicamente. O quizás una broma sobre las manías de uno de ellos que Neslihan tiene que aguantar en silencio. O incluso, y esto es más especulativo, una referencia a un momento difícil que superaron juntos, pero que dejó cicatrices. La clave está en que la broma, por simple que parezca, toca una verdad subyacente que resuena con la experiencia humana. Es importante recordar que como espectadores, a menudo proyectamos nuestras propias expectativas en las parejas famosas. Queremos que sean felices, que se amen eternamente, que sean el reflejo de nuestros propios deseos románticos. Y cuando algo como esta broma sugiere que la realidad podría ser un poco más mundana, o incluso un poco más complicada, nos sentimos desconcertados. Pero tal vez, y aquí va una reflexión final, esa es precisamente la belleza de las relaciones humanas. No son perfectas. Tienen altibajos, tienen momentos de humor, tienen secretos y tienen, sí, bromas que solo ellos entienden completamente. Y quizás, solo quizás, esta broma que expone todo sobre Burak y Neslihan no es tanto una revelación de un gran escándalo, sino más bien un recordatorio de que incluso las estrellas de cine son solo personas, con sus propias dinámicas, sus propios desafíos y sus propias formas de lidiar con la vida. Y esa autenticidad, esa imperfección, es lo que en última instancia, las hace más humanas y para algunos, aún más caebles. La broma, en este sentido, no destruye la imagen, sino que la enriquece, dándole una capa adicional de realidad. En resumen, hemos desgranado este intrigante incidente de la supuesta broma que rodea a Burak y Neslihan. Hemos explorado cómo un comentario aparentemente pequeño puede generar un torbellino de especulaciones, y cómo expone la delgada línea entre la imagen pública y la realidad privada. Hemos considerado si fue un desliz inocente, una estrategia de marketing, o simplemente un reflejo de las dinámicas humanas dentro de una relación. Sea cual sea la verdad absoluta, lo que queda claro es que esta broma nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la percepción pública y la complejidad de las relaciones, incluso las más idílicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan encontrado este vídeo tan interesante y revelador como nosotros al prepararlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue una broma inocente o creen que hay algo más detrás? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen like.
Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas profundizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!